hablando un poquito, y ya estoy entrando un poquito en materia, ¿verdad? Sobre lo que representa la antropología, sabemos, y si la queremos ubicar, tenemos que ubicarla dentro del ramo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales. ¿Y esto qué? Las ciencias sociales son aquellas que agrupan las disciplinas científicas, como dice acá, y lo coloqué con resaltante, cuyo objeto es el estudio que se vincula a las actividades y al comportamiento de los seres humanos. Entonces, estas ciencias sociales analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto materiales como simbólicas. Entonces, vas a tener prácticamente ubicar a la antropología y a la sociología dentro de qué? Dentro del grupo de las ciencias sociales. Porque si lo ves, y aquí lo estás viendo en el gráfico en rojo, ¿verdad? En el cuadro de rojo, dice que las ciencias sociales se dividen en el estudio de la evolución de las sociedades. Por eso a veces escuchas hablar de la arqueología y también del estudio y la historia y la demografía. Entonces, cuando escuches hablar de ellas es porque estás hablando prácticamente de ciencias que son sociales, pues tienen que ver con el hombre mismo, la sociedad misma. También dentro de las ciencias sociales está el estudio de la interacción social. Y cuando se habla, subraya la palabra interacción social, ahí encuentras la economía, ahí encuentras la sociología y ahí encuentras la antropología. Para efectos de nosotros, del estudio que vamos a tener aquí, nos vamos a concentrar fundamentalmente en la interacción social, es decir, en lo que es la sociología y lo que es la antropología. Y por último, también, para darte una idea de lo que son las ciencias sociales en general, también las ciencias sociales estudian el sistema, ¿no? Y el sistema cognitivo, eh, que para ello utiliza la psicología y la lingüística. Ya sabes que la lingüística viene de la lengua, de la manera en cómo nos comunicamos y expresamos, y la psicología pues tiene que ver mucho con nuestra manera de pensar y todo esto. En fin, se puede hablar de ciencias sociales también aplicadas y entre ellas, porque me puedes preguntar, bueno, ¿y dónde está la filosofía? ¿Dónde están las ciencias políticas? Bueno, esas son ciencias aplicadas, como por ejemplo el derecho, la pedagogía, todas esas son ciencias sociales aplicadas, ¿no? Aplicaciones que se hacen de ellas. Y otras que son agrupadas por decirlo así, con el genérico grupo de las que llamamos humanidades, que tenemos las ciencias políticas, la filosofía, la semiología, ciencias de la comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos toda una amplia gama acá que tú mismo puedes observar. Bueno, como introducción me gustaría hablarte de la antropología y la sociedad 1. Quiero decirte que la antropología es el estudio de lo que nos hace a nosotros ser lo que somos. ¿Y qué somos? Seres humanos. Somos seres humanos. Entonces, la antropología se encarga de eso, del estudio en sí de los seres humanos. La antropología, cuando utiliza la parte social y cultural, eh, ella sabe y entiende que éstas se superponen en gran medida, porque la sociedad está ligada mucho también a la cultura y la cultura a la sociedad, así que esto hace un poco más interesante lo que es la antropología. Y vamos a estar detallando un poco de esto más adelante, ¿verdad? Pero también te quiero decir que los antropólogos, sobre todo cuando ellos se utilizan la parte social, cuando utilizan este ingrediente social, ellos realizan sus investigaciones y lo hacen a través de cierto método, ¿no? Un método más característico que no tiene que ver nada con el método científico, óigase bien, porque es una ciencia social, pero sí utiliza un método, porque a veces pensamos que como es una ciencia social, todo varía y no hay un método, vamos a decirlo así, específico, pero sí ella utiliza un método, y el método que utiliza es el de observación
participante. Si tú quieres pensar un poquito en quién fue más o menos uno que utilizó este método, ¿verdad? Tendríamos que irnos al libro de Eclesiastés, el famoso libro del predicador, donde él habla de todo lo que él va observando en la vida. Pues él se convierte, y algunos atribuyen este libro de Eclesiastés a Salomón, pero si es Salomón o es otro, cualquiera que sea, yo tengo también mi reserva de quién fue el que lo escribió o mi propia opinión, pero esto nos hace llevar, o el punto que les quiero decir es que esa persona que escribió el libro y que nos manifiesta a través de esas páginas todo lo que observó debajo del sol, lo convirtió en un antropólogo social porque estuvo todo el tiempo observando de manera participante, es decir, de manera activa en lo que estaba ocurriendo en la sociedad en la cual se estaba moviendo. Y por último, algo que podemos ver también de la antropología y sociedad 1 es que mucha gente piensa que los antropólogos sociales estudian exclusivamente sociedades de pequeña escala en lugares remotos por allí. Entonces te vas allí a la National Geographic y te dice, oh, sí, tribus que se encontraron en ciertos lugares y ves allí a los antropólogos sociales estudiando esta parte. Pero, en fin, lo que queremos ver acá es que no solamente eso, estudia grandes metrópolis también, es decir, grandes ciudades donde también todo lo que contenga seres humanos, pues y donde esos seres humanos estén interactuando, eso es material de interés para los antropólogos para poder llegar y estudiar de esta manera. Entonces, tenemos como concepto que la antropología ciertamente es el estudio del ser humano desde una perspectiva holística, es decir, una perspectiva integral. Y esto, cuando lo quiere hacer, cuando lo va a hacer, tiene que tomar en cuenta tanto los rasgos físicos y animales como lo que componen todo lo que representa la cultura y la civilización donde ese ser humano, ¿verdad? Donde esa persona se está desenvolviendo. Su nombre, si me lo preguntas de dónde proviene, proviene de dos vocablos importantes. Uno es anthropos, que significa hombre, y logos, que significa conocimiento. Por eso por ahí tienes la biblioteca Logos, porque es la biblioteca del conocimiento, Logos, conocimiento. Entonces, de modo que se la puede definir como el estudio de la humanidad en sí. Ese es el concepto que tenemos de la antropología. Pero si vamos a hablar de sociología, sociología es la ciencia social. Acuérdense que tanto la antropología como la sociología son parte de las ciencias sociales que se ramifican basado en la interacción humana y por eso tenemos la antropología y la sociología. Ahora, la sociología, se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Para ello utiliza muchas cosas, la estadística y otros medios, ¿verdad?, que le sirven para poder hacer énfasis en este estudio que realiza sobre la sociedad misma, determinada sociedad. Entonces, todo lo que estudia los fenómenos colectivos, estudia todo aquello que se produce debido a la actividad, a la interacción social de los seres humanos dentro de un contexto histórico-cultural en lo que se encuentran inmersos. Ella no deja de reconocer dentro de su estudio la parte histórico-cultural en el cual se está desenvolviendo o se están realizando todos estos hechos que son objeto de estudio para ella. Entonces, si pensáramos en que la antropología y la sociedad actuaran en combinación, podríamos pensar que la sociología y la antropología, ellas llevan un estudio sistemático de la vida social y cultural y su principal objetivo es buscar las causas y consecuencias de las acciones humanas. O sea, si algo sucede, ellos están interesados, tanto los antropólogos como los sociólogos, ambos interactuando de manera casi unificada. Ellos tratan de estudiar a qué se debe
esta acción humana. Si personas de este grupo que viven aquí en esta población de pronto se desplazaron a otro lugar por X razón, ellos quieren saber por qué y estudian las razones por las cuales ese cambio se llegó a dar. La sociología y la antropología también, ellos se combinan y combinan sus perspectivas científicas, ¿para qué? Y humanísticas, por supuesto, para poder estudiar la sociedad a la cual quieren hacer referencia. Ahora, permítame decirte que también hay diferentes ramas de antropología y una de ellas, de acuerdo a la American Anthropological Association, o vamos a decirlo así, la Asociación Americana de Antropología, existen 4 principales ramas de esta disciplina. Y cada una de ellas, de estas ramas de la antropología, puede subdividirse en temas distintos y según los intereses sociales. Obviamente te voy a dar ahorita nomás las diferentes ramas de la antropología. Después, cuando vayamos a estudiar la sociología, también te voy a estar hablando de las diferentes ramas también que ellos tocan. Unas principales ramas de la antropología, y hay algunas principales, por ejemplo, podríamos decir como parte inicial, ¿verdad? Que la antropología se dedica a estudiar de manera práctica cosmovisiones no occidentales de distintos grupos, como por ejemplo ceremonias, como ritos, como adivinación, entre otras. Por ahí una vez me preguntaron, ¿será que la antropología también estudia ese caso interesante de lo que es vamos a decir así, esto de la Llorona? Y yo digo, sí, ellos estudian eso, esa parte, sí. Si forma parte de la cultura y de la idiosincrasia de lo que sucede en una determinada población, ellos estudian también ese tipo de cosas. Fíjate que estudia rituales, adivinación y todas esas cosas también. Pero su campo de estudio se ha vuelto mucho más diverso y sobre todo en los últimos años, porque a medida que se va adquiriendo mayores avances en cuanto a la ciencia, pues obviamente cada una de estas ciencias, como la antropología, se va diversificando más y va avanzando más en sus estudios. Ahora, hablando un poco de esto, de las diferentes ramas de la antropología, y ya con esto, habiendo dicho ya lo que les dije anteriormente, podemos ver que la antropología utiliza la biología y cuando la utiliza, se llama antropología biológica y entonces se encarga del estudio en sí de estas partes que tienen o que corresponden con la parte biológica del ser humano. Pero si se trata de la cultura o determinada cultura en una población existente, la antropología se vuelve cultural, es decir, antropología cultural. Y esto va directamente enfocada a lo que es la cultura. Pero si de repente tiene que ver con el idioma o con el dialecto o con alguna de estas menciones de determinada sociedad, pues ella utiliza la lingüística, denominándose ahora, combinándose con la lingüística y formando lo que llamamos la antropología lingüística, donde ella va y conforme estudia esta parte del idioma o de la lengua que se habla en esa región. También tenemos la arqueología, cuando se están estudiando objetos o cosas que forman parte de algo histórico, de un patrimonio histórico, pues también la antropología utiliza mucho lo que es la arqueología. Ahora, ¿cómo se aplicarían entonces en sí estas ramas? Yo creo que estas diferentes ramas o distintas ramas, como podemos llamarlas, de la antropología, se aplican de modo diverso. Es decir, puede ser a nivel local, pequeño, ¿verdad? De una manera micro, o puede ser también en comunidades, puede también utilizarse para todo, para entender sus problemas, como de salud, como de educación. Algunos también hablan de que puede aplicarse en museos o sitios arqueológicos que ayuden a reconstruir, por ejemplo, algo que están estudiando ellos del pasado y eso les va a beneficiar. O también en cierto sentido pueden aplicarse ya a lugares un poco más grandes como
como ciudades ya muy desarrolladas, haciendo análisis y prácticas de los espacios, en cierta manera, del presente. Entonces, podríamos decir, ya concluyendo con este punto, ¿verdad?, que ellas pueden aplicarse también en campo empresarial o tecnológico. Algunos antropólogos, perdón, son buscados para trabajar en empresas, para trabajar en ciertos lugares donde la tecnología se está llevando a cabo, ¿verdad?, donde hace falta. Y estos últimos, como por ejemplo los tecnólogos, pueden dar muchas pistas sobre cómo se ha ido evolucionando tanto en las necesidades como en el estilo de vida, el cual se va transformando a medida que va pasando el tiempo. No es lo mismo la sociedad en la cual vivimos ahora que la sociedad antes del Internet. La sociedad de antes del Internet, por supuesto, tenía un estilo de vida, tenía una necesidad muy diferente a las necesidades y estilo de vida que las personas tienen ahora en el Internet. Tal vez tú te estarás preguntando, wow, esto es increíble. Claro que sí. Tú tienes que entender la comunidad en la cual vives. No es lo mismo la comunidad ahora en la cual estás viviendo que la comunidad, esa misma comunidad hace unos 15 o 20 años. Pues obviamente muchas cosas han cambiado. Y ahorita, te lo puedo decir, ahorita en el presente las comunidades están cambiando a ritmo acelerado porque vivimos en un mundo totalmente globalizado y donde los cambios que se hacen en un lugar ya se conocen en otro lugar en cuestiones de segundo, gracias a la Internet. O puede ser que sea gracias, dependiendo si es un cambio positivo o un cambio negativo. Pero así suceden las cosas. En fin, este es el principio, o vamos a decirlo así, la introducción a esta primera clase, y quiero dejarte en tu mente ahorita con algunas cosas que vamos a ver en la siguiente clase, que va a ser algunos conceptos interesantes que vamos a estar viendo. Vamos a ver la terminología antropológica hebrea, Basal, Nefesh y Ruah, y vamos a ver también lo que es la dualidad del ser humano, hablando del punto de vista del ser material del hombre y del ser no material del hombre, lo cual es importante para entender un poco más la esencia nuestra como seres humanos. Te espero en la próxima clase y bueno, nuevamente, bienvenido a este curso de Antropología y Sociedad 1 con su profesor y amigo Jorge Pineda. Espero que Dios te bendiga en este comienzo y puedas, desde ahora te digo, puedas tu conocimiento sobre la sociedad y sobre todos estos cambios y sobre todas estas cosas puedan realmente ser algo útil para ti y para el ministerio o para lo que realmente estás llevando a cabo ahora. Bueno, te espero en la siguiente clase.